es atraída por las moléculas quimiotácticas que son liberadas por las células de timo, después el stem cell va a ser secuestrada, va a ser retenida en el timo. Una vez que es retenida, el stem cell se generan interacciones que terminan comprometiéndola con la producción de timocitos, ¿no? Entonces los timocitos van a pasar a los estados dobles negativos, 1, 2, 3, ¿no? Y acá se va a convertir, una vez que terminan los estados dobles negativos, la célula va a terminar expresando las dos moléculas CD4 y CD8 para transformarse en un doble positivo. El doble positivo es el que pasa primero por el proceso de selección positiva, ¿ya? Los que no logran pasar el proceso de selección positiva son eliminados. Los que pasan y se convierten en simples positivos, o sea, CD4 o CD8, van a pasar por el proceso de selección negativa. Los autorreactivos son eliminados y los que pasan la selección se van a poblar los órganos linfoides secundarios. Bueno, la ubicación de los ganglios linfáticos y del vaso no es casual, ¿no? Las cadenas ganglionares están ubicadas de manera que maximizan la posibilidad de poder capturar antígenos que puedan atravesar las barreras de protección. ¿Okay? Bien, además están organizadas de manera que la activación celular está asegurada, ¿no? Entonces, en los ganglios linfáticos y en el vaso, los antígenos y las células encargadas de la activación de los linfocitos pueden concentrarse de manera suficiente para terminar generando las señales que se requieren para la activación de los linfocitos en general. ¿Ya? La distribución y la organización de los órganos linfoides no es casual, tiene un objetivo, que es inducir o conseguir una respuesta de defensa, ¿no? Entonces tenemos órganos linfoides secundarios a los ganglios linfáticos, el vaso, y agregamos el apéndice, las amígdalas y las placas de P. Los ganglios linfáticos, vamos a revisar los ganglios linfáticos del vaso. ¿Ya? Las placas de P las vamos a ver cuando veamos inmunidad de glucosas. Bien, el ganglio linfático, la histología y su anatomía la conocemos, ¿no es cierto? Bien, el ganglio linfático es un órgano encapsulado, ¿no? Vamos a ver. Es un órgano encapsulado, ¿no? En la parte superior tiene lo que se conoce como en la parte convexa, ¿no? Tiene lo que se conoce como vénulas aferentes, que son 3 o 4, y estas van a transportar la linfa al ganglio, y la linfa llega a un espacio que está entre la cápsula y el parénquima que se llama seno subcapsular. El seno subcapsular está revestido por una población de células especiales que son las células sinusolares endoteliales que van a revestir, o sea, recubren por dentro tanto el seno subcapsular como los sinusoides. Estas células forman una capa de escrutinio, ¿no? Y trabajan como filtro, permiten el paso de moléculas que están entre 10 y 10 nanómetros de tamaño. Bien, en el parénquima
se encuentra otro grupo de células estromales que son las células fibroblásticas reticulares. La célula fibroblástica reticular, dependiendo de su ubicación, va a tomar una configuración distinta. En la parte superior son fusiformes y conforme se van ubicando más profundo en el parénquima, adquieren una forma estrellada. ¿Ya? Estas células interactúan entre ellas para formar conductos, por donde va la linfa, y también pasan las células que transitan a través del ganglio linfático, ¿no? Linfocitos B, linfocitos T, células dendríticas, etc. ¿Ya? La célula fibroblástica reticular también tiene la función de envolver fibras de sostén, ¿no? Como el colágeno tipo 4, colágeno tipo 3, las fibras de elastina, las fibras de laminina. La célula fibroblástica reticular también es la responsable de la organización del ganglio linfático en zonas T y zona B. La zona B corresponde a toda la corteza, ¿ya? Y los linfocitos T se van a ubicar mayormente en la paracorteza. Dentro de la zona B vamos a tener estas estructuras, ¿no? Que son los folículos linfoides. Los folículos linfoides son de dos tipos, sabemos. Los primarios, ¿no? Que es una organización uniforme de células, linfocitos B, y tenemos los secundarios. Los secundarios se distinguen en tres zonas: la zona oscura o zona del manto, la zona clara y la zona gris, ¿no? La zona oscura o zona del manto corresponde, está constituida por una población de linfocitos T. Son linfocitos T que colaboran con la activación y el mantenimiento de los linfocitos B del folículo linfoide secundario. La zona clara corresponde al sitio donde se están produciendo los eventos de proliferación y diferenciación de linfocitos, y la gris ya las células que pasaron a la posición de maduración. ¿Okay? Bueno, además en el ganglio linfático tenemos estas estructuras, ¿no? Que son las glándulas del endotelio alto, a través de las cuales los linfocitos van a recircular. Los linfocitos entran y salen de los ganglios linfáticos, recirculan, ¿no? Y la recirculación se basa en moléculas quimiotácticas y moléculas de adhesión. ¿Ya? A ver si se me ha escapado algo. Ya. Otra función importante, la organización la organización de los órganos linfoides secundarios en zonas T y zonas P depende de la producción de moléculas quimiotácticas que van a atraer, que retener a los linfocitos T en la zona B y a los linfocitos T en la zona B, ¿no? La célula fibroblástica reticular ubicada en la zona T produce quidiosinas que atraen y retienen a los linfocitos T, y las células estromales que están en la zona B producen quidiosinas que atraen y retienen a los linfocitos T. Ya. Eso lo vamos a aclarar un poco más adelante. Bien, otra población importante que tienen los ganglios linfáticos es el de las células dendríticas. Y tenemos una población de células dendríticas en la zona T y otra población de células dendríticas en la zona B. En la zona T se va a ubicar dos tipos de células dendríticas. Una es la célula dendrítica interdigitante, ¿no? Que tiene dendritas muy largas, ¿okay? Que le permiten interactuar con cientos de linfocitos de forma simultánea. Y
y se caracteriza por expresar una molécula que es la molécula CD11C. La otra célula dendrítica importante que se encuentra ahí es la célula dendrítica plasmacitoide. Su nombre lo dice, semeja a una célula plasmática, no expresa la molécula CD11C, es CD11C negativa, ¿no? Y tiene como función principal la de participar en la respuesta contra virus, porque esta célula es la fuente más importante de interferón de tipo 1. ¿Okay? Por otro lado tenemos a la célula dendrítica folicular, que se va a encontrar en el compartimento B. ¿Ya? Esta célula dendrítica folicular se encuentra en los folículos linfoides, ¿no?, de la zona B, y se va a ubicar en la parte superior, formando una suerte de cúpula. Las células dendríticas foliculares que están ubicadas en esta suerte de domo se van a neutralizar entre ellas a través de sus dendritas. La célula dendrítica folicular tiene unas dendritas muy largas, ¿no?, que tienen enrollamientos a los que se les llama convolutas. ¿Ya? El enlazamiento entre las células dendríticas termina formando una suerte de malla, y esto les facilita cumplir con su función, que es la de capturar antígenos que son transportados a través de la linfa bajo la forma de complejos inmunes. Para captar los complejos inmunes y presentarlos después a los linfocitos B que están en el proceso de maduración, se valen de receptores como estos. La molécula CD21, que es el receptor para la molécula C3D, el D de lado, en complemento, la molécula CD35, que es el receptor para la molécula C3B, B de huevo, ¿no?, de complemento, y el receptor para la cadena pesada de la inmunoglobulina G, ¿no?, el Fc gamma R2B, que es un receptor de afinidad intermedia. Entonces estas células capturan esos complejos para presentarlos a los linfocitos B que están en proceso de maduración. Hay 6 tipos de células dendríticas foliculares, ¿no?, pero no tenemos por qué detallar cada uno de ellos. En el compartimiento T, como comenté, tenemos las dos poblaciones, la CD11C positiva o interdigitante y la CD11C negativa o célula dendrítica plasmacitoide. El otro órgano es el vaso. Bueno, de la anatomía ustedes la conocen, la recuerdan mejor que yo, ¿no? Nos interesa la parte funcional, ¿no?, de la pulpa blanca. La organización también es en zonas T y zonas D, y eso responde a lo que se observa en el ganglio linfático. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la unidad funcional? La unidad funcional del vaso se ubica alrededor de una arteriola, que es la arteriola central, ¿no? Dentro de los vasos sanguíneos que tienen que se encuentran en el vaso, tenemos lo que se conoce como la arteria trabecular. La arteria trabecular genera una rama que se llama arteriola central, y de la arteriola central, poco después de su nacimiento, salen 2 ramas más, que son los senos marginales. ¿Ya? Alrededor de estos vasos sanguíneos es que se va a exponer la unidad funcional de la respuesta del vaso. Alrededor de la arteria central vamos a tener la zona de los linfocitos T, que se conoce como manguito periarteriolar. Por fuera de la arteriola, o sea, los costados, ¿no?, se van a ubicar folículos linfoides, o sea, la zona B. La zona B que va a tener los folículos linfoides. Y por fuera del seno marginal, o de los senos marginales, va a estar la zona marginal, que corresponde, donde se va a encontrar una población de linfocitos B especial, que son los linfocitos B de la zona marginal.
En cuanto a las células estromales, podríamos decir igual a lo que se ve en el ganglio linfático. Hay células fibroblásticas reticulares que envuelven colágeno del tipo 4, ¿no? Que es el que se encuentra más en el vaso, ¿ya? Y también tienen el sistema de conductos para el rastro de los diferentes fluidos y células que pasan por ahí. Una característica que tiene el vaso es la presencia de los sinusoides esplénicos, ¿no? Y dentro del sinusoide esplénico está revestido por macrófagos, eso todos lo sabemos. Y el sinusoide esplénico tiene la particularidad de tener una abertura o una luz muy estrecha que obliga a las células a deformarse para poder pasar el vaso, ¿no? Si una materia va a pasar por ahí, tiene que elongarse, porque así redondito no puede pasar, tiene que estirarse, ¿no? Y arrastrarse entre los conductos. Ese proceso de atravesar el vaso de manera forzada hace que se produzcan interacciones entre las membranas de las células que transitan y los macrófagos, ¿no? Y de esta forma el macrófago puede identificar la presencia de células viejas, de bacterias, de células infectadas, ¿no? O de otros antígenos que finalmente van a ser capturados para iniciar las respuestas de defensa. Los antígenos que llegan a la sangre son filtrados en el vaso. Por eso al vaso se le conoce como el ganglio sanguíneo, ¿ya? Los antígenos que llegan a la linfa son filtrados en los ganglios linfáticos, ¿okay? Muy bien. Bueno, esta es la arteriola central y hay una población de linfocitos T que va a envolver esta arteriola formando un manguito y constituyendo la zona T, ¿no? Los folículos linfoides, ¿no?, que están por fuera de la arteriola de la zona T, bueno, nos indican que es la zona B, ¿no? Como ven, están a los costados, ¿no? A los costados del manguito periarterial. Este es el dibujito simplificado, ¿no? Les decía que de la arteria clavicular sale la arteriola central y poco después nacen los senos marginales, ¿no? Alrededor de la arteriola central se va a exponer, envolviendo la arteriola, ¿no?, la población de células T. Ese es el manguito periarteriolar. El manguito periarteriolar es la zona T. Por fuera del manguito periarteriolar está la zona B. La zona B. Y la zona B se caracteriza por la presencia de folículos linfoides, ¿ya? Después tenemos los senos marginales. Por fuera de los senos marginales hay una población de linfocitos B especial, que son los linfocitos B de la zona marginal. Los linfocitos B de la zona marginal es una población de linfocitos B especial que responde frente a carbohidratos. Tiene una respuesta inmune contra carbohidratos y son productores de inmunoglobulina N. Eso también lo vamos a ver en su momento. Bueno, el vaso, aquí estamos viendo la organización, ¿no?, de la unidad funcional, pero de otra manera. Esta es la arteriola central, ¿ya? Y todos los puntos rojos que ven corresponden a los linfocitos T. Esta es la zona T. Y los folículos linfoides corresponden a la zona B. Por fuera de la zona B está la zona marginal, con la población de linfocitos B de la zona marginal, ¿ya? Bueno, les decía que la organización de zonas T y zonas B depende de la presencia de
quimiosines, ¿no? Y los linfocitos van a tener receptores para las quimiosines. Los linfocitos T, por ejemplo, ¿no? El linfocito T es atraído por esta molécula quimiotáctica, es la CCL21. Y esa quimiosina la producen las células fibroblásticas reticulares de la zona T, de los ganglios linfáticos o de los órganos secundarios, ¿no? En la zona B se produce una quimiosina distinta, ¿no? La CXL13, que atrae linfocitos Ahora, ¿por qué la célula T es atraída por el CCL21? Porque tiene el receptor para CCL21. Lo mismo pasa con el linfocito B, es atraído porque tiene el receptor para CXL13. ¿Okay? Esto organiza a los linfocitos, a los órganos linfóides secundarios, en zonas T y zonas B. Ya les comenté del PALS, y esto, bueno, también tiene sus poblaciones de células dendríticas de forma análoga a la que se observa en el ganglio linfático, ¿no? Ya les comenté acerca de los sinusoides esplénicos. Bien, en lo que se refiere a inmunidad innata, ya nos pasamos, ¿no? La hora. No, pero el grupo que sí. Virtual. ¿Ah? ¿Cuántas faltan? ¿Cuántas faltan? Bueno, la verdad que bien, vamos a hablar un poco de inmunidad innata. Estamos a 2 tercios de la charla. La inmunidad innata está constituida básicamente, tiene dos componentes básicamente, ¿no? Uno que es el sistema de barreras, que permanentemente impide que los gérmenes, que las agresiones vayan a producirnos algún tipo de daño, ¿no? Y hay otro componente que requiere activarse para protegernos. Entre ellos tenemos a las células de la inmunidad innata, ¿no? Y a los sistemas que nos defienden, ¿no? El más destacado es el complemento, ¿ya? Dentro de las barreras físicas y químicas, bueno, ya las conocemos, está la piel, está el sistema mucoso, ¿no? Y cada uno tiene una serie de elementos que impiden que los gérmenes vayan a ingresar, ¿ya? Si por alguna razón se atraviesa el sistema de barreras, entonces la respuesta innata va a iniciar los mecanismos de defensa. Y este inicio depende de la activación de receptores de reconocimiento, ¿no? Son los mecanismos que vamos a llamar inducidos, ¿no? Dentro del sistema moral, el principal va a ser el complemento. Hay dos vías acá, la vía alterna y la vía de las lectinas, que se basan básicamente en el reconocimiento de carbohidratos, ¿ya? Y también se van a comenzar a liberar moléculas quimiotácticas para dar lugar a la formación de un infiltrado celular inflamatorio. La respuesta innata nos protege a través de la respuesta inflamatoria, induciendo un estado de protección especial que se llama estado antiviral. La inmunidad adaptativa es distinto, ¿no? La inmunidad adaptativa requiere, la inmunidad adaptativa, para empezar, es activada por células especializadas de la respuesta innata. Y es la célula dendrítica la que va a presentar los antígenos a los linfocitos T. Los linfocitos T en los órganos linfoides secundarios para activarlos, ¿no? La activación
de la respuesta adaptativa va a dar lugar a la generación de células productoras de anticuerpos específicos para el antígeno, ¿no? Y se van a generar linfocitos T con receptores específicos para el antígeno. Dentro de la activación de la inmunidad adaptativa vamos a tener que se van a generar una población de linfocitos que se conocen como linfocitos de Lenov, que es la característica principal de la inmunidad adaptativa y que permite la instalación de lo que se conoce como respuestas secundarias, ¿no? La respuesta, ustedes saben que lo que es anticuerpos, primero hay IgM, después IgG, ¿no? Y después, cuando regresa el germen, se produce IgG, pero es una respuesta más rápida, más potente y de mayor duración. Esa es la característica de la respuesta secundaria. En cambio, en inmunidad innata, la respuesta es plana, así se describe. No importa cuántas veces nos expongamos al germen, la respuesta siempre va a ser la misma. En la inmunidad adaptativa no. La inmunidad adaptativa mejora su capacidad de respuesta conforme hay una exposición continuada al germen. Hay un proceso que se llama de maduración de la afinidad, ¿ya? Los anticuerpos y los receptores de la inmunidad adaptativa son capaces de diferenciar antígenos por la variación de un aminoácido, o sea, es altamente específico. Dentro de la inmunidad innata cuentan los componentes, las barreras, tienen mucosas. Tenemos las células de inmunidad innata, las principales, los fagocitos, ¿no? Nucleares, macrófagos y células dendríticas. Los macrófagos y las células dendríticas pueden presentar los antígenos que fagocitan. Son fagocitos profesionales, ¿no? Hacen presentación antigénica. Bueno, el sistema oral principal complemento, y tenemos a la población de células natural killer. Las natural killer son un grupo de células que están ubicadas dentro de las células linfoides innatas. Y en esta parte de la respuesta inmune son importantes porque también son productoras de interferón gamma, y ese interferón gamma activa macrófagos, haciendo que mejoren su capacidad fagocítica, ¿no? Para la destrucción de los gérmenes que han capturado. La inmunidad adaptativa depende del proceso de presentación antigénica. La célula dendrítica es la única célula que activa linfocitos vírgenes, ¿ya? Y una vez activados, estas células van a diferenciarse a algún tipo de célula efectora, que puede ser TH1, TH2, TH17, eso lo vamos a ver en su momento. Va a haber una población especial, que son los linfocitos T folliculares, que van a colaborar con la activación de los linfocitos T para la instalación de la respuesta humoral. La célula efectora de los linfocitos T lo que hace es colaborar con la respuesta innata para amplificar, ¿no? Amplifica la respuesta inflamatoria y permite la remoción eficiente de daño o del germen que haya ingresado, ¿no? En cuanto a los anticuerpos, bueno, ustedes saben perfectamente que la función principal del anticuerpo es la de neutralización para que puedan finalmente ser removidos los antígenos, ¿no? Las características de la respuesta innata y adaptativa, bueno, la especificidad es para el adaptativo, la diversidad es para el adaptativo. La inmunidad innata reconoce una variedad aproximada de 1000 antígenos diferentes. En cambio, la inmunidad adaptativa puede reconocer 100.000 millones de antígenos diferentes, ¿no? De los patrones moleculares asociados a patógenos, también nos vamos a estudiar un poco en otra oportunidad. La memoria es de la inmunidad adaptativa, y los problemas de autoinmunidad también son consecuencia de la inmunidad adaptativa.
hay linfocitos que son autorreactivos, ¿no? Y si se pierde el control, entonces se pueden desencadenar problemas autoinmunitarios. Las barreras celulares y químicas, bueno, ya sabemos por inmunidad innata. Y en el caso de barreras, dentro de las poblaciones de linfocitos hay un grupo de linfocitos especiales que se van a incluir dentro de los tejidos epiteliales, ¿no? Y a eso los vamos a llamar linfocitos intraepiteliales, que mayormente son de tipo CD8, ¿no? Son linfocitos TCD8 que van a expresar moléculas de adhesión que les permiten incorporarse en los epitelios, tanto en la piel como en los epitelios. Bien, y finalmente las proteínas plasmáticas, bueno, en el caso de la inmunidad innata tenemos un complemento, ¿no? En la inmunidad adaptativa, dos anticuerpos. De las células representativas ustedes ya las conocen y ya se les adelantó también. Otra característica es la división de labor, que es una propiedad de la respuesta adaptativa. Los linfocitos, cada población de linfocitos tiene un rol, ¿no? Tiene un rol. Y de la célula B, su rol, ¿cuál es? Producir anticuerpos. El anticuerpo lo que va a hacer es neutralizar antígenos. Y la neutralización se produce principalmente cuando el patógeno se encuentra fuera de la célula. ¿Ya? Bueno, ya eso lo explicaré en otro momento. En cambio, el linfocito T es el que organiza la respuesta, dependiendo del tipo de estímulo antigénico que lo activa, ¿no? Entonces, este linfocito organiza la activación de la respuesta humoral a través de los linfocitos T foliculares y también organiza la respuesta contra patógenos intracelulares. ¿No? Dentro de los linfocitos T, que están especializados en la eliminación de células infectadas, tenemos a los linfocitos T CD8. ¿Okay? Entonces, el citotóxico se encarga de eliminar células intracelulares. El helper, bueno, es el que va a colaborar con la eliminación de patógenos intra y extracelulares. ¿Ya? La respuesta innata, bueno, ya se ha adelantado bastante, es la primera línea de defensa, colabora con la activación del sistema inmune adaptativo. El sistema inmune innato reconoce los patógenos, reconoce secuencias moleculares de patógenos que se llaman patrones moleculares asociados a patógenos. El patrón molecular asociado a patógenos es una secuencia molecular que se caracteriza por ser invariable, no cambia. Pueden haber pasado 200.000 millones de años de evolución y la molécula va a ser igualita. ¿Ya? Otra es que son secuencias compartidas. Los miles de millones de bacterias que son gram positivos tienen la misma secuencia. Los miles de millones de bacterias que son gram negativos tienen la misma secuencia, son compartidas, ¿no? La otra es que son indispensables para la supervivencia del género. Si esa secuencia molecular cambia, el bicho se muere, y puede cambiar. Un ejemplo de PAM, el lipopolisacárido. Todos los gram negativos tienen el mismo lipopolisacárido. ¿Qué es la diferencia? La parte polisacárica. ¿Cuál es el PAN? ¿Cuál es el PAN del polisacárido? El lípido. El lípido es igualito, es el mismo. Después de 200.000 millones de años, el lípido sigue igual. Eso no cambia, lo que cambia es la parte polisacárica. Bueno, en el caso de los virus,
Los PAM son mayormente los ácidos nucleicos, ¿ya? Porque los virus difícilmente tienen estructuras como cápsulas, ¿no? O envoltorios que puedan ser compartidos por los millones de virus que existen, ¿ya? Otra característica que tienen los receptores, bueno, los PAM son reconocidos por receptores de inmunidad innata que vamos a denominar los receptores de reconocimiento de patrones o receptores para PAM, que tienen la característica de surgir de línea germinal, son heredados, ¿ya? Y como son heredados, la secuencia molecular es la misma en toda la población. Cuando hablé de los receptores de los linfocitos, les dije que se hacían por recombinación genética, ¿no? Estos son heredados. Las secuencias moleculares o los receptores de inmunidad innata son iguales entre todos nosotros y entre toda la población del mundo, ¿ya? Bueno, la secuencia que se observa en la parte de la respuesta innata, ¿no? Una vez que ingresan el germen y que el PAM va a ser reconocido por células de la inmunidad innata, ¿no? A través de receptores. Y acá tenemos tres ejemplos: los receptores tipo TON, receptores tipo NOT y los receptores tipo RIG, ¿ya? El tipo TON es un receptor de membrana, el NOT y el RIG son receptores que se encuentran en el citosol. Su actividad va a desencadenar la activación de células inmunes, ¿no? Y se va a caracterizar por la producción de citoquinas y otras moléculas relacionadas con la respuesta inmune innata. Este tipo de respuesta va a promover la instalación de una respuesta inflamatoria. La respuesta es una respuesta de protección. La inflamación es una respuesta fisiológica que nos va a proteger. La activación de la respuesta adaptativa depende del proceso de presentación antigénica que va a estar a cargo de las células dendríticas, ¿ya? Para la producción de linfocitos T efectores y la activación de linfocitos B productores de anticuerpos. ¿Okay? Ya, bueno, ya les comenté que hay dos formas, ¿no? Los mecanismos inducibles, los mecanismos no inducibles, ¿no? Los inducibles, no inducibles, las barreras. Los inducibles dependen de la activación de los receptores de inmunidad innata. Eso ya se lo comenté. Los inducidos tienen cosas, ¿no? Otras respuestas como los estornudos, la tos, el ácido gástrico, ¿cierto? El hecho de miccionar lava la vejiga y impide que las bacterias puedan colonizar. En el colon, la flora intestinal también sirve de control para los patógenos. La flora comensal es muy eficiente captando nutrientes y de esta forma regula la proliferación de patógenos, ¿ya? Bueno, ¿qué más? Ya, eso ya se los adelanté. Bueno, los receptores, también les dije que los receptores de inmunidad innata son de tipo no clonal y se caracterizan, entre otras cosas, porque reconocen estructuras que son compartidas por genes, ¿no? En cambio, en la inmunidad adaptativa se genera un receptor con recombinación somática que va a reconocer la estructura específica del gen. Acá, el sistema inmune sabe que se trata de un germen, pero no sabe qué germen es, ¿ya? Acá, el sistema inmune sabe que se trata de un germen y sabe qué germen es. Dije que el sistema inmune adaptativo puede diferenciar antígenos
cuando hay variaciones de un aminoácido. ¿Ya? Bueno, estos son de línea germinal, los otros surgen por recombinación somática. Ya les adelanté lo que son los PAMs, ¿no? También les adelanté lo que son los patrones, los receptores para PAM. Algunos ejemplos de PAM, ¿no? Les decía que los ácidos nucleicos mayormente son de virus, ¿no? Después tenemos los elementos que están sobre todo en las paredes, ¿no? En las cápsulas de las bacterias, como el la flagelina, los lipopolisacáridos, gram negativos, el ácido lipoproteicólico, gram positivos, ¿no? En los hongos tenemos los colnanos y los dedunanos. Los receptores de inmunidad innata también son capaces de activarse frente a la presencia de células dañadas. Cuando una célula se daña, expresa secuencias moleculares que se conocen como, se denominan patrones moleculares asociados a daño. Y dentro de ellas tenemos la expresión de proteínas de choque térmico. Dentro de la célula, la presencia de cristales como el célula monosódico, o también la expresión o presencia de moléculas que normalmente se encuentran en el núcleo, como esa que es de la caja 1 de las moléculas de alta movilidad. Bien, ya en los receptores de inmunidad, y eso lo vamos a ver cuando hagamos el seminario, tenemos a los receptores tipo TOL, ¿no? Que son secuencias moleculares muy conservadas durante la evolución, son glicoproteínas integrales de membrana, son 11 moléculas y en el humano tenemos, bueno, podemos decir que son 13, son 11, incluyendo la del ratón, el humano expresa 9. ¿Ya? Y se van a encontrar en las membranas extra e intracelulares. Y se caracteriza por tener dos dominios, un dominio extracelular, ¿no? Que es el dominio de reconocimiento, y otro dominio que es el dominio activador. Las que están en las membranas extracelulares se especializan en interactuar con estructuras que forman parte de las paredes bacterianas, principalmente. En cambio, los que están en las membranas intracelulares se especializan en el reconocimiento de ácidos nucleicos. La actividad mediada por este tipo de receptores, bueno, acá tenemos a los receptores tipo TOL. El reconocimiento o la actividad, la activación se produce cuando estas moléculas forman parejas, ¿no? Forman pares que permiten generar las señales que dan lugar a la generación de los factores de función nuclear, ¿no? Entonces, el dímero o par tipo TOL5 se activa frente a la presencia de flagelina bacteriana. Este par es un heterodímero, ¿no? Tipo TOL2 con tipo TOL6 se activa por interacción con glicopéptidos bacterianos, y así por el estilo. Los tipos TOL3, 7, 8 y 9 se activan por la presencia de ácidos nucleicos, ¿ya? Que puede ser RNA o DNA. Las bacterias tienen un DNA, es un DNA no metilado, ¿no? DNA CPG, que no tienen los mamíferos, ¿ya? Bueno, los receptores tipo TOL los vamos a revisar en seminarios. En seminario lo vamos a revisar de forma extensa. Las señales que son generadas por estas moléculas en general dan lugar a la activación de lo que se llaman proteínas adaptadoras, y los receptores tipo TOL tenemos dos. Una que es el factor de diferenciación nivel 88 y otra que es la TRIF. Por una vía tenemos que se activa el factor de transcripción nuclear, el NF-κB, y por la otra vía tenemos la activación o generación de los factores reguladores de interferón. ¿Ya? Las dos moléculas pueden generar NF-κB o factores reguladores de interferón activando rutas alternas. Por eso están las flechas cruzadas.
Como consecuencia de la generación de NF-kappa B y de los factores reguladores de interferón, vamos a tener la producción de las diferentes moléculas que van a participar en la instalación de la respuesta inflamatoria aguda. ¿Ya? Y por el lado, este es por la vía de NF-kappa B, por la vía de los factores reguladores de interferón, bueno, vamos a tener la producción de interferones de tipo 1, que van a inducir lo que se conoce como estado antiviral. Es un estado de no replicación que va acompañado de la producción de enzimas que son capaces de degradar los productos minerales. Otros receptores de inmunidad innata tenemos receptor citosólico tipo no. Eso lo vamos a revisar también en extenso seminario. Los sensores de ADN también lo vamos a revisar en extenso seminario. Los receptores tipo REI también los vamos a revisar en el seminario. Y los receptores de lectina tipo C, que no los vamos a revisar porque ya para esa altura van a estar cansados de tanto receptor. Pero podemos revisar.